Hoy emprenderás un viaje completo a través de la Biblia, explorando en detalle tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta el final de la vida de los apóstoles de Jesús. Al término de este video, tu percepción y aprecio por la palabra de Dios probablemente serán transformados, especialmente si te abres a recibir sus mensajes. Este video es una herramienta esencial si encuentras dificultades para comprender las Escrituras, ya que ha sido creado para facilitar esa comprensión. Estoy seguro de que te sentirás enriquecido e iluminado. Todo comenzó aún antes de que el tiempo fuera contado, cuando solo existía Dios, eterno e inmortal, sin principio, pues Él es el origen de todo. Dios no fue creado, es el creador de todo lo que existe. Es descrito como el Padre de la eternidad, poseyendo la eternidad como uno de sus atributos exclusivos. Al principio, Dios formó los cielos y la tierra, y en el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza. Del hombre, Dios creó a la mujer, Adán y Eva, quienes fueron hechos perfectos y puros, viviendo en perfecta armonía en el jardín del Edén y fungiendo como custodios de la creación de Dios. Sin embargo, ellos cayeron en el pecado, resultando en la caída de toda la humanidad en una profunda depravación. Adán y Eva tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. Movido por la celosía, Caín cometió el primer homicidio de la historia, matando a su hermano Abel. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que originó una descendencia que se volvió hacia Dios. A pesar de esto, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Al ver esto, Dios decidió exterminar a los seres humanos que había creado de la faz de la tierra, pero preservó a un hombre justo. Por lo tanto, Dios usó el diluvio como forma de juicio, preservando a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, en un arca que ellos mismos construyeron. A través de los hijos de Noé, Dios dio inicio a diferentes pueblos. Sem originó las naciones semíticas, Cam fue el antepasado de las naciones africanas y de algunas asiáticas, y Jafet de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para desarrollar un pueblo que sería el vehículo para la llegada del Mesías prometido. Convocó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham, dejando su tierra y sus parientes, se convirtió en un peregrino de la fe, construyendo altares en honor a Dios donde quiera que iba. El viaje continuó con Abraham y su sobrino Lot, que más tarde se convertiría en el progenitor de los amonitas y de los moabitas. Cuando Abraham partió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, que sería el patriarca de una nación numerosa y a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Después de 11 años de espera para la realización de la promesa divina, Sara, su esposa, dudando de que pudiera aún generar al heredero prometido, ofreció a su sierva Agar a Abraham para que concibiera de esa unión. Nació Ismael, que se convirtió en el padre del pueblo árabe, también una gran nación. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le apareció y lo llevó fuera de su tienda, instruyéndolo a contar las estrellas en el cielo. Fue entonces prometido que su descendencia sería numerosa como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Además, Dios reveló que sus descendientes enfrentarían un periodo de esclavitud de 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, padre de una multitud. Aunque el hijo de la promesa, Isaac, aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 cuando nació Isaac. Isaac, a su vez, se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue bendecida y dio a luz gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el patriarca de su pueblo, mientras que Jacob, que fue renombrado Israel tras una experiencia transformativa, se convirtió en el patriarca de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. José, el penúltimo hijo de Jacob, fue fundamental para el traslado de su familia a Egipto, donde comenzaron con 70 personas. Se establecieron en la tierra fértil de Gosén, donde estos 70 individuos crecieron notablemente en número. Después de 400 años, esa población, que ahora contaba con aproximadamente 600.000 hombres, además de mujeres y niños, alcanzó un total de alrededor de 2 millones. Partieron de Egipto bajo la guía de Moisés.
El viaje en el desierto hacia la tierra prometida, inicialmente estimado en 3 meses, terminó por durar 40 años. Este retraso fue el resultado de la incredulidad del pueblo y de la misión de las espías enviadas para explorar la tierra que sería su herencia. Entre las espías enviadas para evaluar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe desalentador que, al final, sembró insatisfacción y revuelta entre el pueblo contra Dios y Moisés. Al enfrentarse a los gigantes de la tierra, se sintieron insignificantes como langostas y pusieron en duda el poder de Dios. Como resultado, Dios castigó severamente a esa generación, destinándola a morir en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, los 2 espías que permanecieron fieles. De esta manera, el pueblo de Israel pasó 40 años vagando en el desierto, simbolizando un año por cada día en que la tierra había sido explorada. Durante este tiempo, el desierto se transformó en lo que podría considerarse el mayor cementerio del mundo, donde toda la generación que había salido de Egipto pereció, a excepción de los 2 hombres que mantuvieron su confianza en Dios. Después de estos 40 años de peregrinación, siguió un periodo de 6 años bajo la guía de Josué, durante el cual la tierra fue conquistada, aunque aún quedaba mucha tierra por someter. Josué, que había sido siervo de Moisés, guió al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida con un llamado divino y extraordinaria habilidad. Después de la muerte de Josué, comenzó un largo periodo de 330 años conocido como la Era de los Jueces. Este fue un tiempo caracterizado por la inestabilidad espiritual, con altos y bajos en la vida de Israel, caracterizando el gobierno teocrático. Durante los tiempos de los jueces, debido a la testarudez del corazón del pueblo de Israel, a menudo hacían lo que les parecía oportuno. Y durante este periodo, fueron oprimidos por muchos enemigos. Para enfrentar estos desafíos, Dios levantó líderes notables como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo bajo el régimen de los jueces, emergió una nueva fase en la historia de Israel, la monarquía. Observando las naciones vecinas, los israelitas desearon tener un rey para sí mismos, demostrando el deseo de no tener más a Dios como su gobernante directo. Samuel, que fue el último de los jueces, unió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl reinó durante 40 años, comenzando su gobierno con humildad, pero con el tiempo sucumbió al orgullo, la crueldad y, finalmente, a la rebelión y la apostasía. Después de Saúl, David ascendió al trono y reinó también durante 40 años, durante los cuales trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno estuvo marcado por el éxito. David consolidó su reino, se convirtió en una figura prominente en Israel, expandió los territorios, acumuló riquezas y mantuvo una estrecha relación con Dios, siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de los graves pecados cometidos contra Dios, su familia y su pueblo, David se arrepintió sinceramente y recibió el perdón divino. De su descendencia vendría el Mesías. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono y reinó durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, quien le concedió no solo esto, sino también riquezas y prosperidad. Salomón, que se destacó en su época, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de un periodo de paz durante su reinado. Sin embargo, sus numerosas esposas, al final, lo desviaron hacia la idolatría. Solo en su vejez, Salomón se volvió de nuevo a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Los 120 años del Reino Unido de Israel fueron marcados por graves fracasos de sus reyes. Saúl cayó en la hechicería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Dios había satisfecho el deseo del pueblo de tener un rey, pero las consecuencias de esta elección imprudente fueron severas. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió debido al rechazo de su hijo Roboam de aliviar los pesados impuestos que sostenían la opulencia del reino de Salomón. Estos impuestos excesivos habían sofocado a los trabajadores, quienes aprovecharon el cambio de poder para exigir reformas. Cuando sus demandas no fueron atendidas, 10 de las 12 tribus se rebelaron contra Roboam y siguieron a Jeroboam, estableciendo el reino del norte con su capital en Samaria. Este reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, pero ninguno de estos soberanos fue justo, todos se alejaron de los caminos de Dios y siguieron los errores de Jeroboam. Jeroboam, el rey del norte, usó la religión como un instrumento político,
temiendo que sus súbditos fueran a Jerusalén para adorar en el templo y se alinearan políticamente con el rey de Judá. Para evitar esto, construyó templos en lugares como Betel, Gilgal y Dan. En estos templos, colocó becerros de oro y alentó al pueblo a adorarlos como si fueran el verdadero Dios. Todos los 19 reyes que sucedieron a Jeroboam en el reino del norte siguieron este ejemplo de idolatría, alejándose completamente de los caminos de Dios. Durante este periodo de decadencia espiritual, el Señor levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas. Estos hombres enfrentaron valientemente las prácticas corruptas de la nación, desde el palacio hasta las cabañas, denunciando la corrupción política y la religión distorsionada que prevalecía. Criticaron abiertamente tanto al poder ejecutivo como al legislativo corruptos, condenaron la injusticia social y la opresión económica, y hicieron un llamado al arrepentimiento del pueblo. Desafortunadamente, sus mensajes a menudo encontraron oídos sordos. Durante el reinado de Acab, influenciado por su esposa Jezabel, el culto pernicioso de Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se difundió en Israel. Fue en este contexto que Dios levantó al profeta Elías, quien desafió audazmente esta deidad pagana y trabajó para minar la credibilidad del ídolo abominable. A pesar de la gran oposición en el reino, Dios llamó a Eliseo a suceder a Elías y llevar adelante un ministerio significativo. Sin embargo, como Israel continuaba ignorando la voz de Dios, el Señor eligió un medio más severo para hablar a su pueblo, envió a los asirios, una nación expansionista y sanguinaria, que sirvió como instrumento de la ira divina contra Israel. Los asirios, conocidos por sus tácticas brutales, a menudo dejaban cuerpos mutilados y apilaban cabezas en las puertas de las ciudades que conquistaban, imponiendo la más profunda deshonra a los vencidos. Después de llevar al pueblo del norte a la cautividad, el rey Sargón de Asiria implementó una política de transmigración, enviando diversos pueblos a la tierra de Israel, lo que resultó en una significativa mezcla. Esta estrategia tenía como objetivo debilitar cualquier potencial de un pueblo unificado. Como resultado de esta mezcla racial, se formó un nuevo grupo étnico, los samaritanos, que terminaron convirtiéndose en acérrimos adversarios del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, fue gobernado por 20 reyes, muchos de los cuales eran piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. La presencia de un rey justo en el trono a menudo resultaba en un periodo de reformas religiosas y renovación espiritual, en contraste con los tiempos de liderazgo menos devoto en el reino del sur, conocido como Judá. La nación florecía y se desarrollaba en varios aspectos, económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. Este crecimiento ocurría especialmente bajo el gobierno de reyes piadosos. Para asegurar que el Mesías proviniera de la casa de David, solo una dinastía reinó sobre Judá durante este tiempo. Dios levantó a varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para guiar y amonestar al pueblo. Sin embargo, con el tiempo, también la nación se corrompió por no haber escuchado la voz de Dios. Como forma de disciplina, Dios permitió que el ejército babilonio invadiera Judá bajo el mando de Nabucodonosor. Los babilonios llevaron a cabo 2 incursiones devastadoras, durante las cuales Jerusalén fue saqueada, el glorioso templo destruido y el pueblo llevado a la cautividad babilónica. Judá, que vio su ciudad en ruinas y su pueblo en exilio durante 70 años, cumplió con la profecía transmitida por Dios al profeta Jeremías. Durante la cautividad, Dios continuó trabajando con su pueblo a través de los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este periodo llevó a la purificación de la idolatría entre los judíos y fue entonces cuando surgieron las sinagogas como centros de enseñanza religiosa. Después de 70 años predichos y con Babilonia ahora bajo el dominio del imperio persa, el rey Ciro, a quien Dios había nombrado por nombre aproximadamente 200 años antes de su nacimiento, emitió un decreto que permitía al pueblo judío regresar a la tierra de Canaán. El regreso ocurrió en 3 fases principales, bajo la liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo la liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo la liderazgo de Nehemías, quien no solo construyó las murallas, sino que también trabajó en la reestructuración política y espiritual de Judá. Cuando el pueblo judío regresó de la cautividad y comenzó la reconstrucción del templo, pronto se encontró enfrentando desafíos.
Inicialmente, los samaritanos, con intenciones disimuladas, propusieron unirse al proyecto, buscando desestabilizar el trabajo. Tras el rechazo de los judíos, los samaritanos comenzaron a amenazarlos y posteriormente enviaron una carta al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el imperio persa. Esta persecución llevó a la paralización de los trabajos del templo durante aproximadamente 20 años. Durante este periodo, el fervor del pueblo por la casa de Dios disminuyó y comenzaron a concentrarse en sus propios intereses, dedicándose a la construcción y decoración de sus propias viviendas, mientras el templo permanecía en ruinas. En este contexto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, cuyas palabras invitaban al pueblo al arrepentimiento. Estas exhortaciones tuvieron un impacto rápido y profundo, llevando al pueblo a arrepentirse y a retomar con entusiasmo la reconstrucción del templo. Este periodo de renovación espiritual resultó en transformaciones significativas en las familias y en el sacerdocio, marcando un regreso sincero a Dios. Aproximadamente 100 años después de este avivamiento, emergió una nueva generación que continuaba asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios. Sin embargo, esta generación no honraba a Dios de la manera adecuada, ofrecían animales ciegos y cojos como holocaustos, despreciando la mesa del Señor y considerándola indigna, revelando una pérdida de reverencia y compromiso genuino. Los sacerdotes se volvieron corruptos y fracasaron en enseñar la palabra de Dios al pueblo, lo que tuvo un impacto profundo en la estructura familiar. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, muchos terminando en divorcio. El pueblo perdió la fe en la capacidad de Dios para juzgarlos, resultando en un relajamiento respecto a la restitución de la décima. A pesar de continuar asistiendo al templo, estaban espiritualmente distantes de Dios. Fue en este contexto que Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, marcando así la conclusión del Antiguo Testamento. Aproximadamente 400 años antes de Cristo, después del profeta Malaquías, siguió un largo periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o período de silencio profético. Durante esta época, se escribieron libros histórico-religiosos no canónicos conocidos como los libros apócrifos. El Antiguo Testamento también fue traducido del hebreo al griego, resultando en la creación de la versión conocida como la Septuaginta. En este interregno, el imperio persa cayó en manos del imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Después de conquistar varias naciones y reinos, Alejandro murió prematuramente a la edad de 33 años, lamentando no tener más territorios que conquistar. Su imperio, que había expandido significativamente y difundido la cultura helenística y la lengua griega, facilitó posteriormente la rápida difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 de sus generales. Es particularmente relevante destacar el dominio de los Ptolomeos en Egipto y de los Seleucidas en Siria, que estaban en constante conflicto. Israel experimentó periodos de dominio alternado entre diversas potencias extranjeras durante esta época. Las acciones de Antíoco Epífanes provocaron una gran indignación entre los judíos, especialmente cuando sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, un acto abominable para ellos. Este evento desató la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien, tras intensas batallas y derramamiento de sangre, logró victorias significativas. Más tarde, en el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a ejercer control sobre Israel. En este contexto, Herodes el Grande ascendió al poder. Fue un administrador eficaz, responsable de la expansión y embellecimiento del Templo de Jerusalén, de la construcción del puerto de Cesarea, que estimuló el comercio internacional y facilitó los viajes de los misioneros, además de erigir la fortaleza de Masada y varias otras estructuras defensivas y palacios. Sin embargo, Herodes era un hombre marcado por la inseguridad y la violencia, atormentado por el miedo a perder el trono. Se casó 10 veces y tuvo varios hijos. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de familia noble, todos los nobles de su familia fueron asesinados por temor a una conspiración contra su reinado. A solicitud de su suegra, Herodes nombró a Arquelao, su joven sobrino de 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, temiendo la creciente popularidad del joven, ordenó el asesinato de Arquelao.
Perseguido por temores constantes, Herodes incluso ordenó la muerte de su suegra, que huyó a Egipto, pero él envió emisarios para asesinarla allí. Estas acciones llevaron a César Augusto a convocarlo a Roma para responder por sus atrocidades. Antes de partir, dominado por el miedo a una conspiración, Herodes ordenó el asesinato de su esposa Mariamne. Más tarde, Herodes envió a 2 de sus hijos a estudiar a Roma, siguiendo el consejo de su hermana Salomé, quien creía que regresarían mejor preparados para asumir el trono. Sin embargo, sin dudarlo, Herodes ordenó que estos 2 hijos fueran estrangulados. Antes de morir, hizo prometer a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén durante su funeral, ya que deseaba que su muerte fuera marcada por las lágrimas. Este fue el mismo Herodes que se alarmó cuando escuchó de los magos que había nacido un niño en Judea destinado a convertirse en el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de sus hijos, se convirtió en gobernador de Judea, Samaria y Edom. Su reinado fue tan desastroso que, al final, los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Ante los problemas continuos en Judea, Roma decidió instalar un procurador o gobernador en la región. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea, con Pilato como gobernador. Durante ese periodo, esta situación política catastrófica, con el pueblo elegido de Dios sometido bajo el odioso poder de los herodianos y bajo el opresor, intensificó la esperanza mesiánica. El pueblo anhelaba un Mesías que los liberara y redimiera de la tiranía y la esclavitud. Fue en este periodo, cuando el tiempo estaba plenamente maduro y según las profecías bíblicas, que Jesús nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno se encarnó y vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Asumió forma humana, calzó las sandalias de la humildad, caminó sobre nuestra tierra, compartió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, resurgiendo en gloria para nuestra justificación. Las influencias helenísticas y romanas se unieron a la herencia judía en el contexto de la llegada del Mesías. Durante el nacimiento de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio de Roma y enfrentaba la persecución de Herodes el Grande. José y María, para proteger al niño Jesús, huyeron a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del tirano rey. Tras la muerte de Herodes, regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde anteriormente vivían. Jesús creció como hijo de un carpintero y, a la edad de 30 años, comenzó su ministerio público después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, solidarizándose con los pecadores que había venido a salvar. Durante su bautismo, mientras oraba, los cielos se abrieron y Dios proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido mucho». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, otorgándole el poder necesario para comenzar su ministerio. Poco después, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado por el diablo en 3 ocasiones distintas. En cada intento de seducción, Jesús resistió usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después de esta experiencia en el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea y fue a Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida terrenal. En la sinagoga, leyó un rollo del libro de Isaías, proclamando: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos». Jesús eligió entonces a 12 hombres como sus apóstoles, dedicándose a ellos. Recorrió Galilea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, pueblos y campos. Sus predicaciones multitudes como a pequeños grupos, difundiendo siempre su mensaje de esperanza y salvación. Donde quiera que iba, Jesús realizaba actos de bondad y liberación, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, restaurando la vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, sanando a los leprosos, liberando a aquellos que estaban poseídos por demonios e incluso resucitando a los muertos. Él fue la suprema revelación de Dios a los hombres, conocido como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, manifestándose en carne.
Jesús vino con una misión clara, nació para morir y murió para que pudiéramos tener vida. El apóstol Pablo fue categórico al afirmar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un incidente fortuito, ni su resurrección una casualidad. A pesar de los numerosos esfuerzos del diablo por desviar a Jesús de la cruz, él avanzó resueltamente hacia ella como un rey que se dirige a su coronación. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, sometiéndolos públicamente en la cruz, completando la obra redentora y liberándonos. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día, Jesús resucitó, garantizando nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén en espera de la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús subrayó la importancia del poder otorgado por el Espíritu Santo y delineó la estrategia de acción para que fueran tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento explosivo en Jerusalén, con un número sorprendente de personas que eran continuamente añadidas a la comunidad. La expansión y el crecimiento de la Iglesia de Jerusalén están descritos detalladamente por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos, marcando así el límite de la portada de la Iglesia a Judea. En ese periodo inicial, Dios permitió que surgieran persecuciones, resultando en la dispersión de los creyentes que llevaron la palabra de Dios donde quiera que fueran. Fue de esta manera que Felipe llegó a Samaria, rompiendo las barreras de enemistad y proclamando el Evangelio con gran poder. Las personas en Samaria se regocijaron al oír y ver los milagros realizados por Felipe, quien era tanto predicador como diácono. A través de la imposición de manos por parte de los apóstoles Pedro y Juan, también los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio continuó expandiéndose más allá de las fronteras de Israel, marcado de manera significativa por la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la Iglesia, en el camino a Damasco. Posteriormente, la Iglesia Gentil de Antioquía en Siria emergió como un centro crucial para las misiones, influyendo en el culto y el envío misionero. Desde allí, Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero a través de las regiones de Galacia, pasando por lugares como Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde establecieron iglesias y ordenaron presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en lugares como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Durante su tiempo en Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, así como las dos cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y pasó 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Efeso, una ciudad cosmopolita con más de 300.000 habitantes, sirvió como base desde la cual Pablo escribió las dos cartas a la iglesia de Corinto. El templo de la diosa Diana, situado en Efeso, era una estructura imponente de mármol, 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años en que Pablo estuvo en Asia Menor, se establecieron varias iglesias en toda la provincia, incluidas las de Bergama, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. En ese periodo, una grave hambruna ocurrió durante el reinado del emperador Claudio, lo que llevó a la expulsión de los judíos de Roma, un evento documentado en Hechos 18:2. En respuesta, Pablo organizó una significativa recolección de fondos entre las iglesias gentiles para ayudar a los necesitados en Judea, preparándose para viajar a Jerusalén. Pablo informó a los ancianos de Efeso que enfrentaría pruebas y tribulaciones en cada ciudad por la que pasara. Pero expresó que no consideraba su vida más valiosa que la de completar su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo redactó su epístola más sustancial, la Carta a los Romanos. En ella compartió su deseo de visitar la capital del imperio para predicar la palabra a la iglesia de Roma y eventualmente continuar su viaje hacia España. Este viaje a Jerusalén también tenía el propósito de entregar la asistencia financiera que había recolectado para los pobres de Judea. Pablo fue arrestado en Jerusalén y posteriormente trasladado a Cesarea, donde permaneció detenido durante 2 años bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo.
ante la intención de Festo de llevarlo ante el Sanedrín, que planeaba su muerte. Pablo, aprovechando sus derechos de ciudadano romano, optó por ser juzgado en Roma. Durante su viaje hacia la capital del imperio, Pablo enfrentó un naufragio catastrófico. A pesar de que el barco se destruyó por completo, todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron milagrosamente salvados, cumpliendo una promesa divina hecha a Pablo. En Malta, donde desembarcaron, Pablo fue mordido por una víbora, pero minocidos, los malteses le proporcionaron todo lo que necesitaba para su viaje a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años en una casa alquilada. Nerón, el emperador que amaba vestirse como un actor, ascendió a la cima de la Torre de Mecenas para observar el espectáculo de las llamas que consumían la ciudad de Roma. El incendio duró 7 noches y 6 días, resultando en la destrucción del 70% de la ciudad. 10 barrios fueron devastados por las llamas y los 4 barrios densamente habitados por judíos y cristianos proporcionaron a Nerón el pretexto para acusar a los cristianos del incendio, dando inicio a una brutal persecución de la iglesia. La persecución fue tan intensa que hubo escasez de madera para la fabricación de cruces debido al gran número de creyentes crucificados. Muchos fueron atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches romanas, en un verdadero masacre. Durante su segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella anticipa su propio martirio y expresa la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, un legado bendecido para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito a lo largo de un periodo de 50 años e incluye 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, escritos desde la misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey de los judíos, siendo particularmente dirigido al público judío. Contiene el mayor número de citas del Antiguo Testamento y es considerado el más judío de los evangelios. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un siervo, estando primariamente dirigido al público romano. Este Evangelio se centra más en las acciones de Jesús que en sus enseñanzas, destacando sus obras. Por otro lado, el Evangelio de Lucas, escrito por un médico gentil e historiador, enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre y busca mostrar a Jesús como el hombre perfecto. Lucas, escrito para un público griego, subraya en particular la vida de oración de Jesús y su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, escrito a finales del primer siglo, tenía el objetivo de refutar el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Juan adopta un enfoque distinto de los otros evangelios, demostrando que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Selecciona 7 milagros y 7 declaraciones que refuerzan la divinidad de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión hasta Roma. 3 iglesias, Jerusalén, Antioquía y Efeso, han guiado este avance, alcanzando 4 provincias del imperio, Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene una conclusión formal, ya que la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos los herederos y continuadores de la iglesia nacida en Pentecostés. Además, tenemos las cartas de Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También hay una carta de autor desconocido enviada a los hebreos, que enfrentaban tentaciones debido a la persecución, exhortándolos a mantener su fe. Esta es la carta a los hebreos. Completan el Nuevo Testamento las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, el libro escatológico Apocalipsis narra la triunfante victoria de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Este texto cierra el canon bíblico con un poderoso mensaje de esperanza y redención. Espero que esta exploración de la historia haya sido enriquecedora. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, sepas que todavía hay tiempo para arrepentirte. Él puede transformar tu futuro, aliviar tu tristeza, tu soledad y proveer lo que necesitas. En un momento tranquilo en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él escuchará tus oraciones.
Dios te bendiga. Y si te ha gustado este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal.